Bien, tema que quería comentar. Hace tema de 2 semanas o así, subimos un podcast, hicimos un podcast hablando del tema de los podcasts, de lo que está ocurriendo ahora mismo con los podcasts. Los podcasts, estuvimos hablando esta semana de que han provocado reformas enormes dentro de Spotify, dentro de YouTube. Lo que hablábamos en aquel programa es que también los podcasts han creado grandes reformas dentro de, ¿cómo se llama?, de Twitch. Y también hablamos de que plataformas como iVoox han crecido mucho, muchísimo, y que siempre han sido de podcast, pero que en los últimos años se han disparado hacia arriba. Y es que el podcast es un tipo de contenido que ahora mismo está funcionando muy bien, además, muy bien, y que además esto sucede por un crecimiento orgánico. No es nada impulsado por ninguna empresa, no es nada que venga alguien interesado detrás, no, simplemente es algo que a la gente le cunde y que la gente está produciendo y consumiendo, que viene de la gente hacia la gente. El podcast, ¿por qué funciona? Porque ataca donde otros no pueden atacar, es decir, cuando tú no puedes mirar la pantalla y cuando tú estás a veces metidos en cosas sistemáticas. Nos lo decís muchos de vosotros, de la comunidad, que estos directos los escucháis cuando estáis sentados trabajando, que escucháis esto mientras tenéis que estudiar, mientras limpiáis la casa. Hace poco le preguntamos, en uno de los últimos podcasts, le preguntamos a la audiencia cómo nos escuchaban. Y había gente que decía, yo os escucho en el coche, había otro que decía, yo os escucho mientras juego videojuegos, otro ponía, yo mientras me ducho, os estoy escuchando. Lo cual, este último es nice, me gusta saber que nuestros oyentes están desnudos mientras escuchan mi sensual voz. Pero eso, que todos están evolucionando, ¿no? Que esto es algo que a la gente le gusta, que le cunde, porque lo puede consumir cuando no puede consumir otras cosas, que además les cunde también porque habla de cosas muy específicas. Es decir, el podcast tiene la ventaja de que libera las palabras. Al no entrar en el mismo circuito de competición que las series de Netflix, o que los streams, o que los directos, o lo que sea, al ser algo que tú consumes cuando estás haciendo un trabajo sistemático y que además tienes tiempo, o sea, tú cuando vas a un podcast sabes a los que se vas, o sea, te metes ya con una intencionalidad de pasar una determinada cantidad de tiempo escuchando podcast, pues bueno, esto provoca que las palabras se liberen. Y el creador de contenido puede hablar sin tapujos, puede hablar sin preocuparse excesivamente por un tema de marketing, o preocuparse, o sea, de marketing a la hora de vender su podcast y procurar tener una retención continuada de la audiencia, ¿no? También permite que ellos puedan hablar de temas increíblemente específicos, de soltarse y ser más ellos mismos, porque no se tienen que preocupar por tener una narrativa que mantenga cautivo al espectador continuamente para que no se vaya a otro vídeo, ¿no? Es como que tú estás en un punto más relajado a la hora de crear un podcast. Te sientas y hablas de lo que te apetece, porque sabes que el que te está escuchando porque le apetece escucharte. Luego también es cierto que no por esto tienes que ignorar el intentar tener un tema interesante del que hablar, dar información de calidad, una buena narrativa. No hay que ignorar esas cosas, pero es un formato de base menos exigente que otros. También tiene el punto de que en cuanto a producción es menos exigente. O sea, tú solamente con tener tu teléfono te llega. O sea, solamente con tu teléfono es lo único que te hace falta para hacer tu propio podcast. Eso y, bueno, tener algo de lo que hablar. Entonces, claro, al liberarse las palabras, se genera una conexión emocional con el usuario que otros contenidos no generan. Esto es algo similar a lo que pasa también en Twitch. Tú te pasas como espectador tantas horas escuchando a alguien hablarte de lo que a ti te interesa de una manera tan coloquial que al final la conexión emocional que hay ahí es enorme, Entonces, claro, la combinación de atacar donde nadie ataca, que habla de temas increíblemente específicos, porque claro, como libera las palabras y la gente va exactamente a lo que va, se permite un anichamiento y que existan podcasts súper específicos. Y estoy seguro de que mañana cogéis vosotros y sacáis vuestro propio podcast de mecánica de lanchas a motor, y estoy seguro de que vais a tener audiencia, vais a tener gente que os escuche, porque, joder, hay un público para este tipo de cosas, hay un público, toda la gente que se dedica a eso a lo mejor les interesa escucharte. Tal vez no es el público más grande del mundo como si hablara de Marvel, pero eso, un público tendrás. Entonces, claro, todo esto, el anichamiento, el liberar las palabras, las conexiones emocionales, la fácil producción, todo este tipo de cosas está provocando un auge en el mundo del podcast descomunal. El líder actualmente de mercado es YouTube. ¿Qué pregunta que os hago ahora? ¿Vosotros consumís algún tipo de podcast? ¿Me vale que me digáis que consumís los vídeos en modo radio
por ejemplo, los vídeos de YouTube, que os los dejáis, no miráis a la pantalla, los dejáis de fondo sonando. Y me vale también que me digáis que consumís Twitch en modo radio. Que sé que hay mucha gente de aquí que consume Twitch en modo radio. O sea, yo, para que os hagáis una idea, yo miro las estadísticas al acabar los directos. Directos en los que tenemos 70, 80, 90 personas, en el chat 30, 40 personas. Es decir, el 50% de la audiencia que nos consume en modo radio. Siempre, continuamente aquí en Twitch. Luego, cuando nos vamos al podcast, tenemos miles. O sea, donde más audiencia tenemos nosotros es en el podcast. Ahora... mierda, no lo tengo por qué, pues si no lo enseñaba. Si veis el podcast en Spotify y en iVoox, es que fácilmente podemos sacar unos números abismales de gente que se puede estar escuchándonos 4 horas seguidas y que de gente que nos escucha 4 horas seguidas, a lo mejor hay 20.000 personas que hacen eso, ¿sabes? Es una auténtica locura, es una auténtica locura lo bien que va por ese lado. Dice Erron, sorry, se me olvida que los streamers son humanos. Sí, consumo al menos 3. Bueno, mira, hay que consumir. Es más, actualmente la métrica dice que de media, si queréis un día, hoy no lo traje, pero si queréis, tengo los datos a mano de un estudio que se ha hecho de cómo están las audiencias de los podcasts ahora mismo en español. Si queréis un día de estos podemos hablar de eso, o lo puedo traer y lo analizamos aquí en directo. Dicen por aquí Nemías que él escucha en iVoox, escucha en la Red Marciana, un par por Spotify y unos podcasts de videojuegos como CVG, o sea, Cultura de Videojuegos, y 3GB. 3 Gordos Bastardos. Hostia, qué buen nombre para un podcast, ¿no? 3 Gordos Bastardos. No lo he escuchado en mi puta vida, pero ahora por el nombre ya quiero escucharlo, 3 Gordos Bastardos. Y dice que eso lo consume por YouTube, en modo radio. Y la verdad es que sí, es que YouTube es el que domina ahora mismo el mundo del podcast. Y también está ocurriendo algo con el podcast súper interesante, que lo comentábamos hace un par de programas, y es que el mundo del podcast está moviendo mucho puto dinero de una manera muy diferente a cómo lo mueven vídeos de YouTube, plataformas de streaming y todo eso. Ahora mismo se cuenta ya por miles y miles y miles y miles la cantidad de dinero que se mueve en publicidad en los podcasts. ¿Por qué ocurre esto? Porque, como os dije, los públicos son súper específicos, los temas son súper específicos. Entonces, imaginaros que vosotros tenéis una empresa que se dedica a vender herramientas para arreglar lanchas a motor. ¿Dónde os interesa más publicitaros? ¿En la tele? ¿En un vídeo de YouTube? ¿O en un podcast que específicamente habla de mecánica para lanchas a motor? Os va a ser más barato auspiciaros en ese podcast y os aseguráis que os va a estar escuchando vuestro público objetivo. Entonces, como esto pasa mucho en el mundo del podcast, se está disparando el patrocinio de los podcasts. Hay muchísimas empresas moviendo muchísimo dinero para publicitarse en muchísimos podcasts. Y a mayores de todo esto, está el tema de la conexión emocional que os hablaba antes con la audiencia. Esta conexión emocional con la audiencia, lo que provoca, lo que genera, es que haya un compromiso. La gente realmente se compromete con los podcasts que escucha. De media, cada usuario escucha 4 podcasts a la semana. Eso es muchísimo. Y se comprometen con ellos y le meten pasta. Y meten pasta ahí. Y dicen, mira, es que a mí me gusta este podcast. Me paso escuchando... O sea, pensad que si cada podcast te dura mínimo 1 hora y tú escuchas 4 podcasts... Coño, es que le estás dedicando a contenido muy específico muchas horas de tu vida a la semana. O sea, vuelvo a lo de antes. Hay gente que está dispuesta a escucharme a mí hablar durante 2 horas cada día. Eso significa que a la semana son 14 horas. En 2 semanas ya me he pasado yo 28 horas con esa persona, más de un día entero. Es imposible que no exista esa conexión emocional con la persona. Que como existe esta conexión tan grande y a la gente le cunde que los podcasts existen y forman creando su propio meta y su propia cultura y su propio rostro, algo muy similar a lo que ocurre en Twitch, pues la gente se compromete y como quieren que eso siga existiendo, se comprometen a pagar mensualmente para que el podcast pueda seguir existiendo. A mayores, los podcasts empiezan a dar contenido exclusivo a aquellos que están consumiendo, lo cual retroalimenta continuamente eso y hace que le vaya muy bien. Entonces, claro, como el podcast está creciendo tanto, tiene un nivel de producción tan bajo, es tan putamente barato producir un podcast, que lo que se acaba generando a base son unos beneficios altísimos. O sea, hay gente que vive a día de hoy de ser podcaster y que tiene un material para hacer sus podcasts mucho peor que el que tengo yo aquí. Ya os digo, conozco podcasts que funcionan solamente grabándose con el teléfono y que esa gente vive de eso. Es más, recuerdo, joder, no me sale ahora el nombre, pero había un podcast
brasileño que hablaban de emprendimiento, que eran tres o cuatro empresarios que cada vez que iban a comer hablaban siempre de sus empresas y de las estrategias que estaban teniendo. Entonces lo que hacían era coger el teléfono, lo ponían sobre la mesa y le daban a grabar. Y grababan toda la conversación que tenían y lo subían como podcast. Claro, era el teléfono en una mesa de un restaurante. Tú estabas escuchando los camareros pasar, estabas escuchando los cubiertos, estabas escuchando a la gente tragar, o sea, toda esa movida y que en algún momento dado comentaban la comida. Pero lo que decían era tan putamente interesante que tenían mucha gente prendida y mucha gente que realmente le cundía y que les pagaban. Entonces, tú puedes generar dinero suficiente siendo un podcaster y salir adelante, y entonces hace que los gastos de producción sean muy bajos y que los ingresos sean lo suficientemente altos como para que el podcaster pueda vivir. Tampoco nos flipemos, o sea, tampoco nos pensemos que vamos a ser Bill Gates ahora mismo y estaremos nadando en dinero solamente por crearnos un podcast, ¿no? Bien, entonces, como se está moviendo tanta pasta, muchas empresas están queriendo meter aquí. La única que no se quiso meter, y aún así la que ganó, fue YouTube, porque ya de manera orgánica surgió esto. Igual que el podcast surgía de manera orgánica, surgió el crecimiento de YouTube como base orgánica para todas estas cosas. Entonces, lo que ha hecho YouTube, pues es lo que os comentaba estos últimos días, lo que hemos comentado en aquel programa, que era, pues, coger y remodelar un poquito su empresa, va a sacar una nueva función para podcast, etc, 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 etc. Bien, ahora surge una nueva plataforma que se quiere sumar a este carro también, que se quiere meter ahí de lleno, y es Twitter. Mi pregunta es, ¿escucharíais un podcast en Twitter? Porque eso es lo que nos está proponiendo ahora la empresa. ¿Qué más? Alex dice, no sería lo mismo a los space que quedan grabados en Twitter. Muy bien traído, Alex. Y es que el tema de los space lo van a ampliar para meter los podcasts porque les está funcionando bien. Hace tiempo crearon los space, que son estos espacios para ir hablando en tema de voz y tal. Luego, que es... De hecho, mira, antes me salió... No sé si tengo por qué la notificación todavía, creo que no la tengo. No, antes me salió la notificación de que gente que sigo había abierto un space. Que básicamente un space es una conversación que se hace por medio de audio en Twitter, ¿no? Se abre un espacio, valga la redundancia, donde un tuitero puede coger y ponerse a hablar a través del micro de su teléfono y contar lo que le salga de los cojones, y sus seguidores se pueden unir, escuchar lo que está diciendo en directo y a mayores participar si el que está emitiendo se lo permite. Luego de que lanzaron esto, le agregaron la función de que tú puedas grabar lo que ahí se decía, que tú puedas grabar ese audio y dejarlo almacenado. Y ahora van a darle un paso más allá, van a ir un poquito más allá y le van a agregar el tema de podcast, porque ya había gente que estaba haciendo así su podcast. Había gente que ya en los space ya estaba haciendo su podcast y había gente que ya estaba consumiendo los podcasts ahí de esa manera. Había gente que ya estaba allí metido dándole esta función. Así que Twitter lo que está haciendo es algo similar a lo que ha hecho YouTube, es amoldarse al uso que los consumidores le están dando a su plataforma. Señor Nico dice, Twitter es el lugar menos pensado para un podcast. Si de por sí las historias o los fleets no funcionan, ¿qué les hace pensar que los podcasts en Twitter funcionarían? Pues les hace pensar que ya lo... O sea, fijaros, es que hay un tema. Las historias en Twitter no funcionaron, pero eso no salió del consumo de la audiencia. O sea, es decir, nadie pedía eso. Nadie, absolutamente nadie pedía eso. Pero esos entendieron que les podría funcionar. Esos entendieron que eso podía andar. Esos entendieron que podían poner historias y que eso iba a cuajar. Porque si cuajan las otras plataformas, ¿por qué no va a cuajar en la mía? Y no funcionó, porque la gente no lo pedía, no lo necesitaba y no cumplía ninguna función relevante para el usuario. En cambio, esto sí, porque ya hay gente haciendo eso. Es decir, ya hay gente emitiendo podcast en directo. Ya hay gente teniendo sus programas en directo en Twitter, grabándolos y con público que les participa allí de manera directa. Entonces, claro, es diferente el punto de partida. Es diferente el punto de partida. Porque sí, Twitter no estaba pensado ni para historias ni para podcast. Pero las historias nadie las pedía. Y los podcasts, sí, bueno, no es que se pidan, es que ya se está haciendo, es que ya está. Lo que se le está dando es herramientas para que la gente pueda hacerlo mejor. Que no sea un batiburrillo, que no vayan a forzar, que bueno, que coño, que si ya lo estás haciendo, pues te voy a dar herramientas para que eso siga creciendo. Porque eso va a seguir creciendo de todas a todas. Si tú le das herramientas, crecerá de una manera más saludable y que estorbe menos al ecosistema propio de la plataforma. Si le dejas ir a su bola, será como un arbusto que empezará a crecer a lo puto loco y te va a joder todo así a donde vas, ¿no?